corte muy independiente, llega la locura más espectacular de todo el vídeo. Porque, a ver, como película, sí, no es gran cosa. De hecho, la vimos en directo y aunque nos hizo gracia, hay que reconocer que, bueno, pero tanto por su ritmo como por su bruta mezcla de conceptos sobrenaturales que meten un saco de apenas hora y 20 minutos de duración, no creo que haya muchas más cosas como ella. Diría que ninguna. Tenemos wendigos, sí, muchos además, pero enfrentándose a otra criatura mítica del bosque. Dawn of the Beast nos mete en un grupo de jóvenes de viaje en busca del famoso Bigfoot intentando dar con él, pero allí lo peor no va a ser el peludo monstruo. Parece que un espíritu de ojos brillantes reina en la oscuridad en busca de ánimas para alimentarse. Cuando una de las protagonistas es poseída por esta entidad, empieza un juego sin salida donde la muerte se materializa en un grupo de criaturas hambrientas y de aspecto perturbador. El Wendigo contra el Bigfoot, ¿qué más necesitamos? Quizás el hombre del saco más creepy que vayáis a ver jamás. Un diseño perturbador y que da bastante grima y que vive dentro de tu armario. Child Eater nos presenta la leyenda eterna de la criatura que se lleva a los niños que se portan mal. Pero creo que nunca la habíamos imaginado como se nos muestra aquí. Basada en un cortometraje previo de su propio director, conocemos a unos niños y a su niñera, los cuales deberán sobrevivir ante la presencia de algo que parecía imposible existiese, de algo que tan solo creemos cierto en el imaginario colectivo. La película en sí es bastante normalita, nada del otro mundo, pero sí que tiene algunas escenas bastante intensas, por supuesto las que están protagonizadas por el ser en cuestión. Una mezcla entre humano y monstruo que realmente da bastante mal rollo. Sin duda, una de las criaturas que en su momento más me impresionó y que colocó a la película en una de mis favoritas de mi juventud y de mi infancia, se podría decir, gracias a ella. Aunque con el paso de los años me he dado cuenta de que el film realmente no es para tanto, ni muchísimo menos, es más bien, sí, cutrecillo. Pero el diseño de su monstruo, el reclamo principal de la película, me sigue pareciendo muy notable. Minotaur, o como se llamó por aquí, la leyenda del Minotauro, con un jovencísimo Tom Hardy como curiosidad en el papel protagonista, es una producción de bajo presupuesto que se desarrolla en el laberinto de la mitológica bestia. Con una historia interesante de la que parte llena de leyendas acerca de la criatura, su desarrollo y situaciones no explotan del todo bien la idea inicial y lo que prometían sus imágenes y trailers. Aún así, de las pocas cintas donde el Minotauro aparece y se habla de él, siendo aquí un ser aterrador y cruel de aspecto grotesco, mezcla de CGI en sus planos largos y artesanales en los cortos. Posiblemente más por nostalgia que por calidad, sí, pero el bicharraco merece mucho la pena. Estrenada hace bien poco, que a pesar de que su premisa y la pinta que tenía ha terminado siendo mejor de lo que finalmente hemos podido ver en ella, The Tank tiene todos los elementos disfrutones en este tipo de pelis. Familia mudándose por circunstancias a un lugar alejado y apartado, en esta ocasión apartado y alejado, de verdad. Una serie de sucesos extraños y una zona que permanecía cerrada y que al ser abierta va a despertar cosas que estaban mejor escondidas. Un nuevo hogar heredado en una zona costera y preciosa donde liberar sin querer algo sobrenatural y monstruoso que quiere acabar con ellos. Sin aportar demasiado a este tipo de largometrajes, la producción neozelandesa resulta bastante entretenida a pesar de no alejarse demasiado de los clichés que conocemos tanto, donde lo mejor y lo que más esperamos queda reservado para el último tercio. El diseño de la criatura, eso sí, bastante chula y potente, aunque un poco peculiar. Sería injusto decir que Mandrake es una película de monstruos, toca muchos palos, y casi todos con acierto. Un thriller de terror lúgubre e intenso que, bajo el marco de títulos como Seven, Fallen o Anamorph, nos lleva por una investigación en la que nada tiene sentido. Pero eso es tan solo el 50% de la peli. La segunda mitad va por otro lado. Una mujer acusada de asesinato y que vive en mitad del bosque rodeada de leyendas y mitos sobre su figura, es supervisada por una oficial de libertad condicional. Pero cuando comienzan las desapariciones de niños con ella en cautiverio, todo empieza a volverse muy extraño. Parece que hay algo más escondido por ahí que puede ser el responsable. Brujería, rituales, entidades perturbadoras, misterio y oscuridad en una película de atmósfera hostil y áspera, gris y con un tono muy poco amable que logra su cometido, donde nada es lo que parece.
Una de las antologías más interesantes y diferentes sin lugar a dudas de los últimos años, un viaje al pasado y directo a algunos cuentos clásicos de diferentes países y orígenes, largometraje orientado a introducir al público en leyendas y mitos del folclore más olvidado de distintos lugares. Phil Guide to Evil cuenta con los nombres en la dirección de gente tan potente como Can Ebrenol, responsable de Baskin, o Severin Fiala y Verónica Franz de Goodnight Mommy, y Peter Strickland de Berberian Sound Studio o Infabric, entre otros, donde podemos movernos entre diferentes contextos, momentos históricos, mundos reales y otros de fantasía, en los que contemplar algunas historias que forman parte de la memoria y de la cultura popular del país del que se nos habla. Posesiones extrañas, entidades antropomórficas, vampiros, criaturas que sangran vino o pequeños desfigurados salidos del mismo infierno. Algo irregular pero sumamente intensa e interesante, repito, peli episódica que se sale bastante de lo establecido en este tipo de producciones. Es una de mis pelis de monstruos favorita y diría que también de mis imprescindibles producidas en Corea del Sur. Bong Joon-ho, director de Parásitos o Memories of Murder, iba a inventarse una de las mejores cintas con criaturas terroríficas de todo el siglo XXI. The Host nos cuenta la historia de cómo una terrible bestia aparece en el río Han y siembra un caos absoluto por toda la ciudad de Seúl. Un ser consecuencia de un irresponsable acto con unos químicos y que, tras salir del agua, comienza a devorar todo lo que se encuentra a su paso. Sin saber muy bien por qué, esta secuestra a la hija de un kiosquero que vive a orillas del río. Sin conocer qué es ni cómo enfrentarse a eso, mientras se desata el caos por todo el lugar, hará todo por recuperarla. Una oscura historia con diferentes tonos y capas, como acostumbra el director coreano, y que tiene una de las escenas más angustiosas del cine de los últimos años cuando aparece en la ciudad la criatura. Peliculón, vamos, peliculón con todas las letras. Kieran Foy, cineasta que a lo mejor de nombre no suena demasiado, su primer largometraje, le valió como billete para irse a comenzar en la dirección de pelis de producción norteamericana como Sinister 2, Eli o algún episodio de La Maldición de Bly Manor de Flanagan. Y la verdad es que esta, su ópera prima, es sin lugar a dudas el mejor trabajo que ha realizado hasta la fecha. Citadel. Una de esas joyas irlandesas que no abundan, pero que conforman un abanico dentro del género muy interesante en los últimos años. Se nos cuenta la historia de Tommy, su protagonista, un joven que después de ser testigo de cómo un grupo de maleantes acaban con la vida de su mujer embarazada, empieza así de hardcore, todo a su alrededor se desmorona y se hunde en la más absoluta oscuridad. Además de eso, Tommy desarrolla un miedo atroz a todo lo que le rodea, convencido de que todavía es perseguido por los criminales que buscan acabar también con él. Pero no estará solo, ya que cuidando de la hija que su mujer llevaba dentro y que sobrevivió al ataque, intentará seguir en pie y protegerla en una ciudad hostil, mientras es atacado por algo que no sabemos si es real o está en la mente del prota. Pero es aterrador y monstruoso. Una extravagante mezcla de géneros y temáticas que a su manera hace un símil construyendo una monstruosa metáfora, siendo a la vez una de las propuestas más originales y alejadas de cualquier cosa dentro del fantástico. Der Nachtmar es una producción alemana que nos lleva junto a un adolescente que después de una noche de fiesta bastante potente comienza a tener visiones y alucinaciones con una especie de pequeña y retorcida criatura que no se separa de ella y vive en su cuarto. Obviamente ni su familia ni amigos son conscientes de la paranoia de cómo ésta va a tener que hacer frente a una situación que no tiene sentido. Psicotrópico y recargado ejercicio de valentía de los que dejan algo diferente en el cerebro a varios niveles después de verla, donde todo está expuesto y contado como si de una especie de mala pesadilla o de mal viaje se tratase, logrando ese objetivo gracias a su manera de plasmar en pantalla esa surrealista historia. Una década llena de cine de terror con humanos deformes que habitan en los lugares más inhóspitos viviendo en soledad y cazando humanos para torturarles o alimentarse de ellos, seguro que se os han venido a la cabeza unas cuantas. Hubo una producción italiana que pasó desapercibida injustamente y que tiene de lo mejor que podemos esperar con este tipo de argumentos. Shadow tiene un antagonista desquiciado e inhumano, pero con una historia tras él muy especial. Es un ex soldado que tras regresar de Irak, su sed de sangre no cesa, llevando a cabo por su cuenta crímenes salvajes escondidos por los bosques de Europa. A pesar de su pinta de slasher, tiene un rollo psicológico muy especial, capaz de recordar al mismísimo Silent Hill.
Es hora de daros a conocer una curiosidad que he descubierto hace poco y me ha parecido cuanto menos interesante. Uno de los primeros falsos documentales de la historia, muy desconocido, muy relegado al olvido y que ya jugaba con la idea de intentar grabar al Sasquatch. De comienzos de los 70, nada menos, casi 10 años incluso antes de que Ruggero Deodato lanzase su Holocausto Caníbal. Reeditada y remasterizada hace un par de años, por si la queréis echar un vistazo, The Legend of Boogie Creek es la típica producción que si no te dicen que es un mockumentary, te lo crees. Un grupo de documentalistas que intentan hacerse con la presencia en cámara de una leyenda, un monstruoso ser que se ha dejado ver en los pantanos de Arkansas y parece salir del bosque. Aunque os aviso de que su estilo narrativo es lento y contemplativo, dejando todo para su último tercio, está rodada de una manera muy cuidada y peculiar, original para aquellos años 70, donde el falso documental no era algo para nada corriente. Una pequeña rareza que propone un viaje a una zona muy específica de Estados Unidos, con también lectura social de la época y de la zona. Si os pica la curiosidad, echadle un vistazo. Una de las adaptaciones menos conocidas de Stephen King, que se tiene en cuenta como producto muy inferior y olvidable por su estilo y por su bajo presupuesto en el año de su estreno, y bueno, sí, Graveyard Shift está lejos de ser una obra maestra. Es un producto serie B total, pero tiene una de las criaturas más repugnantes, me atrevería a decir, de toda la historia, sobre todo si os dan cosilla las ratas. Basada en un relato corto del escritor, se nos cuenta cómo el dueño de un pequeño molino contrata a una empresa de control de plagas para eliminar una infestación de ratas que tiene en el sótano. Aquí, los roedores, al más puro estilo del flautista de Hamelin, parecen estar controlados y amaestrados por algo que les hace comportarse de formas extrañas. Eso que les maneja es el monstruo final, aunque sinceramente no tiene mucho que ver con el cuento del tío Stephen, siendo muy inferior tanto en historia como en la forma de desenvolverse. Una curiosidad con aires ochenteros, con sus puntos viscosos y oscuros. Parecía iba a ser una especie de mezcla entre la autopsia de Jane Doe y de Beagle, con entidad monstruosa de por medio. Y aunque bueno, al final no ha resultado para nada eso, muy lejos de ambas y trayendo un desarrollo y un tipo de película bastante genérico, The Offering tiene cosas interesantes y aporta un punto de vista distinto ante lo sobrenatural desde la perspectiva de la religión judía. Un matrimonio va a visitar al padre de él, el cual trabaja en una funeraria para pedirle un favor económico muy grande ya que están a punto de perder su casa. Pero algo extraño ocurre durante la visita cuando llega al local un cadáver fallecido en circunstancias de lo más extrañas, portando un misterioso colgante alrededor del cuello. Guarda algo maligno que será liberado y pondrá en peligro a la pareja protagonista, para la cual tiene objetivos propios difíciles de detener. Con un monstruo bastante guapo y al que vemos mucho desde bien pronto, la falta de un guión más original y mejor trabajado, unido a un avance demasiado poco novedoso y plano, le restan puntos de lo que podría haber sido. Aún así, peli de terror correcta, accesible, con sus momentos, dirección notable y enemigo de aspecto demencial. Me viene genial para recomendaros una de las antologías más especiales y diferentes que podéis encontrar de un tiempo a esta parte. Un cuento barroco de pura fantasía, 3 historias entrelazadas y que tienen a un monstruo marino en una de ellas tratado de una manera bastante curiosa. Tale of Tales. Salma Hayek, Vincent Cassel o Toby Jones protagonizan 3 relatos sobre diferentes reinos y sus diferentes reyes, con una puesta en escena y un apartado técnico soberbio con tramas verdaderamente interesantes. Y como os digo, una de ellas nos enseña una criatura enorme que realmente deberéis conocer por vosotros si no la habéis visto, y con un argumento detrás interesante relacionado con su corazón. Una recomendación muy diferente, que va por otro sitio, pero creedme, resulta fascinante. Y terminamos con el rey de los monstruos marinos, uno que ha regresado hace bien poco protagonizando una de las mejores películas en las que le hemos visto, superando a sus hermanas norteamericanas de los últimos tiempos, con creces. Takashi Yamazaki ha conseguido volver a estremecer al espectador con Godzilla Minus One, una frenética y catastrófica sucesión de momentos épicos y terroríficos con el monstruo que todos conocemos, situándonos después de la Segunda Guerra Mundial, en Japón, en un país en reconstrucción, temor y dolor aún por lo sucedido. En esta
este panorama aparece nuestro querido Kaiju, con un gran sentido del momento histórico, de sus protagonistas, sus vidas, decisiones y todo lo que les rodea, lo que hace que esta no sea una monster movie más. El de tener una nueva amenaza sin olvidar lo sufrido en el conflicto va a ser muy diferente a como lo hemos visto en otras ocasiones, porque aquí los personajes son una de las partes más importantes, pero también lo son sus increíbles momentos, efectos especiales, la destrucción colosal a la que asistimos, la banda sonora, vamos, que es un peliculón. Si queréis monstruos marinos saliendo del agua para liarla, puede ser la mejor opción que ha aparecido en años. 1.000.000 de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto de la forma que lo hacéis. Sois muy importantes y si os quiere, y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.